¿Qué tal? En Coyuntura recibe a Carlos Rivera Paz, coordinador del área legal del Instituto de Defensa Legal, uno de los abogados en derechos humanos y en litigación en derechos humanos con más experiencia en nuestro medio. Carlos, ¿cómo estás? César, buen día, hombre. Un fuerte abrazo y un gusto de nuevamente conversar contigo. Encantado de recibirte de nuevo aquí en Coyuntura. Carlos, nos preocupa el informe de la Comisión Cabero, nos preocupa el estado del caso, que no solo desde Inti Bryan, por supuesto, son las dos víctimas de esta escena, hay entre 78 y 80 civiles heridos en un evento que no registra el uso de armas de fuego por el lado de los manifestantes. Antes de entrar al informe en sí mismo, cuéntanos por favor en qué están las investigaciones de la Fiscalía sobre este caso. Bueno, la fiscalía que dirige Yosi Aburto está por culminar la investigación preparatoria. Recordaremos que el 31 de septiembre del año pasado la fiscalía emitió una disposición de formalización y de continuación de la investigación preparatoria, planteó un plazo y ese plazo está por concluir. ¿Qué cosa ha ocurrido entre octubre del año pasado y el mes de junio de este año? En realidad un avance, yo diría, muy importante respecto de los operadores materiales de la operación policial del 12 y del 13 y del 14 de noviembre del año 2020, ¿no? Se han agotado un sinnúmero de diligencias, actos de investigación, declaraciones a personal policial que no se pudo hacer en la etapa de las diligencias preliminares, ¿no? Y desde mi punto de vista, lo que ha hecho y ha logrado la Fiscalía Provincial hasta este momento es una corroboración justamente de lo que planteó en la disposición de formalización, es decir, que los crímenes contra Inti Bryan se habían producido como consecuencia de una acción violenta y decidida de parte de la policía, que habían utilizado armas de fuego con perdigones de plomo y que eso había causado las lesiones mortales en el caso de Inti Bryan, pero también las lesiones sumamente graves de por lo menos 8 o 10 personas y otro tipo de lesiones sobre 70 personas por lo menos. Número dentro de los cuales la propia Fiscalía saca algún tipo de conclusiones, como por ejemplo, la zona del cuerpo humano donde los proyectiles estaban dirigidos, el tercio superior del cuerpo humano. Por lo tanto, y obviamente el otro elemento fundamental es de que todo eso se desarrolló en el marco de operaciones policiales debidamente planificadas, con un comando conocido, con una jefatura conocida, con una división del trabajo absolutamente delimitada y conocida por parte del Ministerio Público, ¿no? Esos hechos a estas alturas ya están debidamente corroborados, ¿no? Y probablemente estemos caminando las siguientes semanas seguramente hacia una acusación, ¿no? Es en ese marco que surge esta suerte de, ¿cómo llamarlo?, de pata de cabra, ¿no es cierto?, que ha terminado siendo, o que pretende ser, el informe de Cabero de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Antes de entrar al detalle del informe, que creo que será interesante repasar, podría poner el zoom sobre la cuestión de las evidencias. Enumeraste 8 o 10 heridos gravemente. Sí. ¿Qué tipo de lesiones se han registrado en este evento? Mira, yo diría que por cuestión de milagros, de la posición del cuerpo, la forma que ingresó el disparo, pero en el caso de John Cordero, es un muchacho que ha quedado casi parapléjico, ¿no es cierto? En otros casos hay heridas con proyectiles igualmente de plomo en la cabeza, ¿no es cierto? El caso de Lucio Suárez, que terminó con un proyectil en la parte inferior del cerebro, y así te podría enumerar, en realidad, César. Esa noche, la noche del 14 de noviembre de 2020, mira, sin ningún problema pudo haber 5 o 6 muertos más, aparte de Inti de Bryan. Lo cual obviamente hubiese sido un hecho sin precedentes en la historia de la represión en el Perú, pero eso no enerva la gravedad de las lesiones y sobre todo de la acción policial que se desarrolló en ese momento, ¿no? Que, como te decía, justamente una de las conclusiones a las que arriba la Fiscalía, a partir de los análisis forenses que se tienen en cuanto al lugar de la lesión, el tipo de la lesión y la gravedad de la lesión, es que justamente se puede dar cuenta que en el caso de los heridos más graves, todos tienen heridas en el tercio superior del cuerpo humano. Eso
desde el lado del análisis de una operación policial, según los propios policías también planificado, en realidad resulta un tanto complicado concluir de que es el resultado de una mera casualidad. Pareciera ser una indicación, ¿no es cierto?, de los mandos policiales de en qué tipo de zona del cuerpo materializar algún tipo de lesión sobre los manifestantes, ¿no? Y ese hecho, sí, es probablemente uno de los datos más concluyentes, más importantes, pero también más graves de cómo se desarrolló la operación policial, sobre todo la noche del 14 de noviembre del 2020. Mencionaste plomo. ¿Se han recuperado proyectiles? ¿Todo el material recuperado de plomo? Sí, claro. Las primeras pericias balísticas sobre los proyectiles las hace el Ministerio Público, ¿no? Y ahí hay una constatación absolutamente técnica, científica, de que lo que tienen en sus manos, no en fotografía, sino en sus manos, los peritos balísticos del Instituto de Medicina Legal son proyectiles de plomo. Además, con el otro dato adicional, César, digamos, no es un proyectil de plomo, no es dos que pueden haber causado las lesiones a Inti y a Brian. Tomando en cuenta, César, que en el caso de Inti, sí, efectivamente es un proyectil, pero en el caso de Brian son como 10 proyectiles que le sacan del cuerpo. Y a eso hay que sumarle los proyectiles, ¿no es cierto? Para comenzar, en el caso de Lucio Suárez, por ejemplo, tiene un proyectil de plomo que ingresa por la parte de la oreja y que termina asentado hasta la fecha en la parte inferior del cerebro. E igualmente en el caso de otras personas. Es decir, ¿qué nos puede decir eso? Que en diferentes partes de la ciudad, ya no es en un lugar como para pudiéramos concluir que es el resultado de una acción individual de algún policía, pero es en diferentes partes de la ciudad, en diferentes puntos de contención desarrollados por la policía y en diferentes puntos de represión se estuvieron utilizando perdigones de plomo. Eso ya no puede salir puede ser considerado como un margen de casualidad. Hubieron disposiciones superiores para utilizar ese tipo de proyectiles que me parece que el único objetivo que se busca, digamos, desde personal profesional en el uso de ese tipo de instrumentos y de proyectiles, obviamente hay una decisión de causar el mayor daño posible, ¿no? Con disparos al cuerpo, además, en tercio superior, en la mitad superior, has dicho, y varios puntos de la ciudad. Pregunto, la información a partir de esos proyectiles, los análisis de expertos y demás, ¿han botado algún elemento sobre la distancia del disparo o el tipo probable de arma empleada en el disparo? Sí, eso está ya determinado, ¿no? Hay un sinnúmero de información sobre las carabinas, las escopetas que se utilizaron. Hay un registro de en qué puntos se desarrolló estas barreras de contención, estas escuadras, que según como lo denomina la policía, sobre todo el análisis se hace a partir de los actos contra Inti en el caso de Lampa con Nicolás de Pirola y en el caso de Brian, en el caso de Abancay con Nicolás de Pirola, ¿no? Ahí hay una identificación de quienes utilizaron ese tipo de armamento, los llamados escopeteros. Cada escuadra de 30, 40 tenía por lo menos 2 o 3 escopeteros, como se suele denominar en el argot policial. Están identificadas las armas, ¿no es cierto?, con las cuales utilizaron los elementos de la policía, que tuvieron el encargo de ser los escopeteros. Es cierto, César, que cuando el Ministerio Público, entre noviembre y diciembre del año pasado, desarrolla este registro en las diferentes armerías de las diferentes unidades policiales, sobre todo de las unidades de servicios especiales de la policía, la del Cercado de Lima, la del RIMAC, hay un dato en el que no se registra la existencia, el hallazgo de perdigones de plomo, ¿no? Y hay una versión oficial que se dice que ellos no utilizan ese tipo de proyectil, ¿no? Pero, digamos, frente a esa constatación hay la evidencia de que, como te decía, en diferentes partes y por lo tanto, prácticamente todas las escuadras de contención de la manifestación del 14 de noviembre estuvieron utilizando ese tipo de proyectiles, ¿no? Porque me parece que hay un dato ahí sobresaliente en cuanto al hallazgo y a las pericias balísticas que se van desarrollando, sobre todo en el caso de los perdigones encontrados y extraídos en el cuerpo de los
los heridos o fallecidos. Y claro, el otro dato también particular es el caso de diversas personas que fueron lesionadas con perdigones de vidrio comprimido, las famosas canicas, ¿no es cierto? Es decir, ese tipo de proyectiles se fueron utilizando. Y a eso yo le sumo un dato adicional que también es parte de las conclusiones de la Fiscalía, es que no existe ningún registro, ninguna denuncia, ningún hecho conocido que haya podido dar cuenta o servir de utilidad para una tesis como la que en algún momento se levantó en esos días de que los manifestantes también utilizaron armas artesanales o hechizas. No existe ningún registro de ese asunto. Por lo tanto, la Fiscalía se queda con la tesis de que las lesiones fueron causadas por personal policial. No, sin hallazgos de armas hechizas por el lado de los manifestantes, la tesis se convierte en una coartada fallida. Ahora, Carlos, ¿cómo se construye la imputación hacia los mandos superiores? Ya para empezar a entrar en materia del informe. Pues claro, has presentado el caso sobre la ejecución directa del operativo en varios puntos por varias escuadras oficiales, con evidencia de los disparos y el tipo de proyectil y sin una alternativa de interpretación que origine esos disparos en otros lugares. ¿Cómo se escala la responsabilidad hacia los mandos superiores? Recuerda, César, que esta investigación que comienza el 15 de noviembre del 2020, es decir, al día siguiente la Fiscalía toma la decisión de abrir una investigación, lo cual es un dato de verdad sobresaliente en el conjunto de casos y en la experiencia que tiene el Perú en cuanto a la relación, llamémoslo, del sistema de justicia con los casos de violaciones a los derechos humanos, ¿no? Es un dato de verdad muy particular, yo diría sobresaliente en el caso de Inti de Brayan, ¿no? Pero a partir de ese momento, hasta septiembre del año 2020, inicialmente están solamente en condición de investigados 2 oficiales generales de la policía, el general Jorge Lam y el general Jorge Calles, comandante general de la policía y jefe de la 7ª región, respectivamente, ¿no? Es a partir de la disposición de formalización que se incorpora otros 10 oficiales de la Policía Nacional que ya tienen que ver con ya no solamente las órdenes superiores y la aprobación de los planes de operaciones, sino ya tienen que ver con la materialización de esos planes de operaciones, ¿no? Para comenzar, hay que tener en cuenta que tanto el 12 y sobre todo el 14, Lima Cercado se divide en 2 cuadrantes, el A y el B, que tienen que ver justamente sobre responsabilidades de 2 coroneles de la policía, encargados justamente de las contenciones, especialmente en la avenida Abancay con Nicolás de Piérola y en el Jirón Lampa con Nicolás de Piérola. Y a partir de esos coroneles se va haciendo una suerte de descenso hacia oficiales de grado de comandantes, de capitanes, ¿no es cierto?, que ya son las personas que están a cargo del comando directo de las escuadras policiales de contención. En el caso de Lampa con Nicolás de Piérola hay 2 escuadras, una que está literalmente frente al Jurado Nacional de Elecciones, en la misma esquina de Lampa con Nicolás de Piérola. Hay una segunda escuadra que está un par de cuadras más allá, ya llegando al Querón Cusco, y de igual forma en el caso de Lampa y de Abancay con Nicolás de Piérola, ¿no? Sobre esa base, ¿no es cierto?, se va construyendo ese tipo de responsabilidades y vamos descendiendo de autorías mediatas, en el caso de los jefes policiales, hacia autorías ya de carácter material, en el caso de los coroneles, los comandantes, los capitanes, ¿no? A eso se ha ido sumando una información relacionada ya a quienes conformaron las escuadras, ¿no es cierto?, y quienes probablemente hayan disparado materialmente contra los manifestantes. Esa es la parte, yo diría, más compleja, más difícil en el curso de la identificación de los solamente perpetradores materiales. Pero tengo la impresión de que ya hace un buen tiempo la Fiscalía tiene una identificación lo suficientemente clara, concreta, de cuál fue la cadena de mando que desarrollaron, sobre la cual se desarrolló los acontecimientos del día 14. Un documento fundamental para eso ha sido el informe de integridad de la Secretaría de Integridad del Ministerio del Interior, ¿no? No se tenía una información clara, en realidad se tenía una información demasiado voluminosa, ¿no? Porque habían participado, me parece, 5.000 policías esa noche en la contención, obviamente
resultaría imposible desarrollar una investigación con esa cantidad de personal policial, el informe de integridad ayuda a identificar justamente los que integraron a las escuadras en esos dos lugares, que son justamente los lugares a partir de los cuales la Fiscalía construye un relato y el desarrollo de los acontecimientos a partir, obviamente, de los homicidios de Inti, de Brian y de las lesiones graves de otras personas, en el caso de Lampa, y otras personas también en el caso de Abancay con Nicolás de Piérola, ¿no? Entremos ahora al informe Cavero. ¿Cómo se origina el informe y qué alcance le asignas? A ver, también recordemos que el 4 de octubre del año pasado, solo 2 días después que José Aburto hizo de público conocimiento la formalización de la investigación, Zoraida Ábalos plantea una acusación constitucional contra Manuel Merino en su condición de presidente, Antero Flores en su condición de primer ministro y Gastón Rodríguez en su condición de ministro del Interior de la época, ¿no es cierto? Sin duda alguna, la investigación de Zoraida Ábalos también tiene en gran medida un sustento fáctico sobre la base de lo que José Aburto había investigado y en las propias investigaciones que desarrollaron a nivel de la Fiscalía de la Nación. La Fiscalía de la Nación concluye que hay un acto omisivo en cuanto al ejercicio del control sobre la operación policial y sobre las operaciones policiales, de las cuales tenían un perfecto conocimiento y estaban debidamente informados, y también da cuenta de un aliento decidido que tiene el Ejecutivo, en el caso de estas 3 personas, al desarrollo de ese tipo de operaciones. Menciona un hecho sobresaliente. La mañana del día 13 de noviembre de 2020, el primer ministro y el ministro del Interior realizan una presentación pública y una suerte de conferencia de prensa en la cual, en los hechos concretos, se está respaldando la acción policial ya particularmente violenta de la noche anterior, del día 12 de noviembre del 2020, saludando, celebrando, respaldando. Hay un mensaje absolutamente claro que el sentido de la represión tiene que ir en esa dirección. Y el día 12 ya hay personas heridas. El día 12 ya hay un uso absolutamente desproporcionado de armas y de procedimientos represivos. Todos esos elementos son utilizados por la Fiscalía, presenta su acusación constitucional, llega a las subcomisiones de acusaciones, a la subcomisión de acusaciones constitucionales, y la subcomisión encarga al congresista Alejandro Cavero. Ya desde hace, diría yo, unos 3 meses, César, en el caso de los familiares de Inti y de Brian, han estado haciendo un seguimiento bastante directo de la secuencia que ha estado desarrollando y el procedimiento que ha estado desarrollando Alejandro Cavero, y ya hace un buen tiempo no teníamos ninguna duda que Cavero iba a archivar. O sea, era una suerte de anuncio antes de la publicación del informe, ¿no? Porque Cavero había trastocado el rol que le corresponde, ya no de digamos, un congresista instructor, que es un poco el rol que tiene al que se le encarga en la preparación del informe del caso, sino que en los hechos se había convertido en el abogado de Merino, de Flores y de Rodríguez, sin duda alguna. Y su empeño más importante había ido en la dirección de diluir, desconocer y restar todo tipo de evidencia que en algún momento el Ministerio Público haya podido ofrecer, presentar, o de algún tipo de evidencia o prueba que se tenía conocimiento. Ese fue principalmente, o ese ha sido principalmente el empeño de Cavero. Por lo tanto, no tanto nos sorprendió que emita un pronunciamiento en el sentido de archivamiento, lo que sí, yo diría, no solamente nos sorprendió, sino indignado a los familiares, y creo que a la opinión pública en general, es el contenido del documento, la dimensión del documento, un documento que no solamente pretende excluir de responsabilidad a Merino, Flores y Rodríguez, sino que en los hechos pretende negar los hechos, ¿no es cierto? Por eso termina opinando sobre una materia que nadie le ha pedido opinar. A Cavero no le han pedido que opine sobre la materialidad del crimen, si los policías son o no responsables, pero creo que la parte central del documento apunta en esa dirección, a construir una suerte de relato distinto del que la Fiscalía está desarrollando, en un momento en el que la Fiscalía está concluyendo sus investigaciones. La dimensión del informe, por lo tanto, es de generar o de pretender, como te decía hace un momento, de convertirse en una suerte de pata de cabra sobre la investigación del Ministerio Público.
porque tengo la impresión que en el texto, en la redacción del documento, desde el inicio se da por sentado que Merino, Flores y Rodríguez no tienen ninguna responsabilidad. Dice que no tiene responsabilidad no porque haya hecho un análisis de la imputación del Ministerio Público, que casi en ningún momento la menciona, sino que dice que no tiene responsabilidad porque los hechos no se habrían producido. Pone en tela de juicio la muerte de Inti, ¿no es cierto? Supuestamente por la forma en que ingresó el proyectil en su cuerpo. Dice que los policías, que no existe una evidencia sobre órdenes superiores, cuando en realidad todo se ha ejecutado sobre la base de órdenes del comando policial. Dice que la policía no usa perdigones de plomo frente a la evidencia que tiene el Ministerio Público, y por lo tanto la conclusión es: aquí no pasó nada, ¿no es cierto? Y el archivamiento es una conclusión casi lógica de todo eso que se dice, pero nos damos cuenta que el objetivo que busca Cavero es uno mucho mayor, que va más allá de los acusados, de Merino, Flores y de Rodríguez Lima. Dices entonces que el informe Cavero sobrepasa los términos del mandato y no se pronuncia sobre los cargos que pide evaluar la Fiscalía de la Nación, sino Exacto. que construye una contranarrativa defensiva respecto a la posición de la Fiscalía. ¿Cuál es el decurso, Carlos? ¿Qué sigue en este informe? Mira, en realidad es cierto que en la política peruana, César, tú sabes que cualquier cosa puede ocurrir, ¿no? Pero tengo la impresión que en este tipo de temas, que es una agenda, dirías, de la más dura de este núcleo de agrupaciones políticas que ahora controla el Congreso de la República, y que por lo tanto eso también se ve expresado en los números de su Comisión de Negociaciones Constitucionales, probablemente esta indignación, esta suerte de repudio nacional que ha generado el informe, sea un elemento de contención capaz por algunos días, ¿no? Pero yo tengo la impresión que hay una decisión política en el seno del Congreso, en agrupaciones como Fuerza Popular, Renovación, Avanza País y capaz otras, de generar un mecanismo de impunidad, ¿no es cierto? El relato con el que estos grupos políticos han enfrentado los sucesos de noviembre de 2020 me da la impresión de que tiene en el informe Cavero una conclusión más o menos lógica de lo que ellos representan, han hecho, han dicho y lo que van a hacer en el Congreso de la República. Por lo tanto, capaz todo este ambiente de indignación sea un elemento de contención temporal, pero yo tengo la impresión que en la subcomisión se va a aprobar ese informe, ¿no? Tengo la convicción de que ese sentimiento de indignación un poco que le resbala y van a actuar sobre una dinámica y una lógica estrictamente política, ¿no? Porque el objetivo es golpear al Ministerio Público, golpear la investigación del Ministerio Público. Y no creo que generen otro tipo de respuesta después de tantos meses de empeño y de trabajo liderado por Cavero en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ¿no? ¿Qué va a significar eso? El fin de la investigación. En el caso de Merino, de Flores y de Antero, no hemos conversado todavía con los familiares, pero una probabilidad es de que si eso ocurre, tengamos que recurrir al sistema interamericano. Probablemente el sistema interamericano nos dé la razón en algún momento, pero digamos, vamos a perder muchos años, ¿no es cierto? Tú sabes que llegar al sistema interamericano no solamente es complejo, costoso, difícil, más allá de las expectativas que uno pueda tener, pero claro, todo eso tendría que correr por cuenta de las víctimas, ¿no es cierto? Y la otra posibilidad, esperar 4 años, ¿no es cierto?, para formular una denuncia, una ampliación de denuncia, cuando ellos dejen de tener la protección constitucional que ahora los está literalmente blindando. Ahora, en tu opinión, si el Congreso respaldara el informe Cavero y tomara una decisión desestimatoria sobre el pedido presentado por la Fiscalía de la Nación, ¿tendrían los imputados en ese caso un derecho derivado de la desestimación del caso, un derecho de no persecución o no repetición de la persecución por esta suerte de absolución parlamentaria? Mira, no deberíamos considerar que esto es una suerte de cosa juzgada. No podrían alegar eso los ahora acusados todavía, ¿no? Merino, Flores y Rodríguez. Porque finalmente, en términos de un proceso penal, estamos ante lo que sería el símil de una disposición de formalización, ¿no? Que no ha sido aceptada por el Congreso de la República en mérito a las disposiciones constitucionales. Por eso,
tendríamos esos dos caminos, ¿no? Tendríamos esos dos caminos. Los dos son difíciles, los dos son complejos en cuanto al tiempo, pero me parece que las posibilidades de una persecución penal, no es que te digo que queden intactas, quedan sumamente lesionadas, pero sí habría algún tipo de posibilidad en el futuro inmediato, ¿no? Pero sin duda alguna estamos hablando sobre un escenario en el que las expectativas de los familiares han sido burladas, y se tendría, por lo tanto, respecto a esas tres personas, que hacer una suerte de reconstrucción en un momento determinado de las imputaciones, supongo que empleando investigaciones. Seguramente, César, la conclusión o probablemente la acusación a la que se arribe en la investigación de José Aburto, que finalmente es el mismo caso, termine arrojando mayores elementos de los que hasta octubre del año pasado tuvo la Fiscalía de la Nación para generar una imputación respecto de no solamente el conocimiento, sino la omisión, que es un poco la categoría sobre la cual la Fiscalía de la Nación genera una imputación sobre estas tres personas, ¿no? Eso creo que sí va probablemente a arrojar nuevos elementos de información, llámese nuevos elementos de convicción respecto de las responsabilidades que tuvo el presidente, el primer ministro y el ministro del Interior en noviembre del año 2020. Déjame cerrar con una pregunta que regresa a la investigación del Ministerio Público. En tu apreciación, ¿cuándo podría haber una conclusión, una decisión que establezca a quiénes se acusa y cuándo se les acusa por estos hechos? Mira, entiendo que esta semana hay una programación de una nueva reunión de la subcomisión, ¿no? Entiendo que el día de ayer ya hubo una, no estaba en agenda, solamente por el tema de Dina Boluarte, hay un acuerdo en el caso de Dina Boluarte. Tendríamos que esperar una siguiente programación de sesión de la subcomisión y vamos a ver si es que, cuál es un poco la estrategia que van a utilizar. El documento está ahí, se va a tener que tomar una decisión, ¿no es cierto? Yo tengo la impresión que van a querer darle un poco de largas porque tienen la convicción que en este país todo se va enfriando y el escándalo de hoy día sepulta al de ayer y el de mañana va a sepultar al de hoy día, ¿no es cierto? Lamentablemente la crisis política no ayuda mucho en ese sentido y yo sospecho que va a jugar a eso la subcomisión o los grupos que manejan la subcomisión, que el asunto se vaya enfriando y de repente va a aparecer en agenda y se va a votar este documento suscrito por el congresista Cabero. Creo que ese va a ser un poco el decurso, pero yo estoy convencido que al interior, salvo que ocurra una decisión política extraordinaria, creo que el informe va a ser aprobado, ¿no? ¿Y en la Fiscalía, para cuándo esperarías una decisión sobre la acusación? Mira, hasta el día de ayer hemos todavía tenido diligencias y actos de investigación, ¿no? La Fiscalía generó una ampliación, si mal no recuerdo, de 10 meses, desde octubre del año pasado. Estamos al mes 9, si no me equivoco, y por lo tanto es probable que en el mes de julio esté concluyendo la investigación preparatoria y sobre la base de eso la fiscal José Aburto va a tomar una decisión. Yo estoy seguro, sobre la base de la evidencia y el desarrollo de la investigación que tenemos, que la Fiscalía va a apuntar y caminar hacia una formalización y hacia la presentación de una acusación contra los efectivos policiales. Acusación que podríamos esperar entonces aproximadamente hacia septiembre u octubre de este año. Es probable, ¿no? Es probable que cerrando el año, desde que se formalizó el caso, es probable que ya tengamos un documento de la acusación, ¿no? Carlos, muchas gracias. Vamos a estar atentos. Creo que este es un caso que merece que todas y todos nos mantengamos alertas a los avances, a los retrocesos y a lo que ocurra para cerrar estas investigaciones. Muchas gracias por estar con nosotros. A ti, César, por el espacio y por la posibilidad de nuevamente conversar contigo. Un fuerte abrazo.